En este momento de Mercado Visión tengo el placer de recibir a un amigo, el doctor Roberto Rapela, que es presidente de CABIO, la Cámara Argentina de Bioinsumos, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Robertito, Silvito. querido, ¿cómo andás? Es un honor estar acá y quiero felicitarte a vos y a todo el equipo por el Alfredo, anda, Martín anda, Fierro. anda camino de tus pagos, Sí, Alfredo. sí, ya sé. No para trabajar. No, para descansar. Está muy bien. Lo conozco mucho. Así que, pero quería felicitarlos por el Martín Fierro, que realmente fue una alegría enorme cuando nos enteramos de eso. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Hace 2 o 3 años, yo me acuerdo, tenías una enorme preocupación, porque vos también sos productor y estás en el norte de Entre Ríos, y una seca espantosa. Ahora está lloviendo por aquella zona otra vez. Lo sabés, ¿no? ¿Y cómo está lloviendo? Vos sabés que me llama Pablo, mi hijo, Sí. que está allá en el campo, y me dice que el pasto tapa la vaca. En este momento es la locura total. Nosotros pasamos 2 años de una sequía feroz. Se me murieron 450 vacas muertas por la sequía y a 450 tuvimos que regalarlas, venderlas porque no había lugar Mal cerca, venderlas. mal venderlas porque no había nada. Escuchen, casi 1000 fábricas desperdiciadas Sí. por la seca. Es por la seca. Terrible, terrible. ¿Y ahora? Y ahora es una locura, ha crecido el pasto de una manera impresionante, llueve bien, estamos sumamente contentos, pero estamos con una productividad muy disminuida con respecto a lo que teníamos Y me originalmente. imagino, se te fueron 900 vientres. 900 vientres. Que hay que recuperar. Que hay que recuperar. Por eso ahora estamos vendiendo los terneros machos, las hembras quedan todas, las elegimos evidentemente bien, porque estamos haciendo, nosotros inseminamos con una buena genética a unas 250 vacas y dejamos la cría de esas vacas ya sea para hembra o para macho, y vamos eligiendo y vamos inseminando todo el tiempo. ¿Están en servicio ahora? Ahora están en servicio, exactamente. En este momento están en servicio. Bueno, después habría que ver qué porcentaje de preñez tienen. Aumentó el porcentaje de preñez porque ya hicimos un tacto. Ah, mira. En un sector tuvimos un 82%, cosa que es una locura. Para la zona una locura. Para la zona es una locura. Siempre teníamos mucho menos, llevamos al 66, 67%. Que es el promedio de la Argentina, más o menos. Exactamente. Y bueno, nosotros nos dedicamos una parte a hacer un poco de ganadería regenerativa, tratando de utilizar la mejor forma posible el pasto. Cuidar el pasto. Cuidar el pasto, exactamente. ¿Cómo hacen? ¿Con eléctrico? Con eléctrico, exactamente, con alambrado eléctrico y llevando la hacienda en el momento que el pasto baja, a la hacienda al otro sector, exactamente. Qué alegría nos das el hecho de que se pueda corregir desde la lluvia tan necesaria, fundamental, un escenario que era muy complejo hace un par de años atrás y que a muchos le costó la actividad. Totalmente. A muchos le costó la actividad. Totalmente. Había campos chicos cercanos que se fundieron, que no hubo forma. Y sí. No hubo forma. En un momento determinado me mandaba Fera, te lo conoces a Fera. A Víctor. A Víctor Fera, muy amigo. Gran amigo. Le mandamos nos ve siempre, Víctor. Nos ve siempre. Víctor, sí. Un abrazo grande. Me mandaba alfalfa de Mendoza. Claro, él está allá. Él estaba allá y tenía alfalfa con riego. Y me mandaba de Mendoza alfalfa con el transporte, lo fortuna que salía, para poder subsistir. Era más caro el transporte que la alfalfa. Que la alfalfa, exactamente. Claro. Sí, tal cual. Roberto, ahora nos metemos con los bioinsumos que están creciendo de manera notable y me gustaría después tratar de entender el por qué. Ustedes vienen hablando de las bonanzas de los bioinsumos hace tiempo, casi como Quijotes predicando en el desierto, pero esa prédica tiene sus frutos. Pero me gustaría contextualizar este momento agroclimático muy bueno con una Argentina distinta de la que teníamos a esta altura del año pasado. Para ustedes que vienen invirtiendo hace muchos años y que ven esta realidad con un futuro posible, ¿qué mirada tienen? Estamos enloquecidos de contento. Todo el grupo de los bioinsumos estamos con una expectativa muy positiva, porque además de que ha crecido significativamente el uso de los bioinsumos en la Argentina, yo estuve presente el otro día en un foro, en el segundo foro panamericano de bioinsumos, donde estaba presente
los colombianos, estaban presentes los costarricenses, estaban presentes los brasileros, uruguayos, paraguayos y chilenos. Y veíamos cómo había crecido significativamente el uso de bioinsumos en todo el mundo, pero eso se debe a varios factores. No es un solo factor y el tema es irreversible, no tiene vuelta atrás. Esto va a seguir creciendo en forma progresiva y va a ir aumentando la utilización de los bioinsumos en la parte agropecuaria. Contame el por qué. Dijiste, hay varios factores. ¿Cuáles son algunos de esos factores? Exactamente, algunos de esos factores te voy explicando. Lo primero que ocurre es una bioregeneración de los suelos, porque el suelo se comporta, yo te lo conté ya varias veces, como tu intestino. Sí. Porque tu intestino tiene un metagenoma intestinal, un montón de microorganismos, que hace que se puedan formar las hormonas correspondientes para el cerebro, que se pueda producir la digestión y aumenta la inmunidad. Si vos tenés un metagenoma estable y muy bueno, tu vida es sana. Cuando el suelo es sano... El suelo es sano, entonces. Claro, el suelo es sano, la planta sistemáticamente sana. ¿Qué lo enferma el suelo? Al suelo lo enferma la destrucción del metagenoma del suelo. Cuando se altera el metagenoma del suelo, es decir, los microorganismos que viven en el suelo establemente, ahí empieza la alteración de ese suelo que hace que la planta se pueda enfermar. ¿Y cuáles son algunas de las condiciones que generan estas enfermedades en el suelo? Cuando usás mucha cantidad de químicos, el químico destruye el microorganismo, mata a los microorganismos como el antibiótico del intestino, y eso hace que se altere el metagenoma del suelo. Y eso hace que falten a microorganismos que producen beneficios en forma directa e indirecta de la planta. Por lo tanto, cuando el suelo es muy sano, la planta es sistemáticamente sano y no se enferma. ¿Esto es irreversible? ¿Por qué decís vos? ¿Qué es lo que ves? Es irreversible porque lo que estamos viendo es la intencionalidad de la gente de incorporar los bioinsumos. ¿Qué relación tiene la demanda, por ejemplo, de aquellos países que consumen alimentos que no tienen capacidad de producirlos, que son del primer mundo y que tienen cada vez más exigencias respecto del tema medioambiental? Otro tema, que era uno de los temas que te quería comentar, justamente es ese, que con un suelo sano y pudiendo intentar de que con los microorganismos que están en el suelo son los que comen el dióxido de carbono, que consumen dióxido de carbono, se mejora significativamente el dióxido de carbono del ambiente. El cambio climático se va a minorar cuando se utilicen muchísimo los bioinsumos. ¿Qué nivel de crecimiento tuvieron en los últimos tiempos o en el último año, si querés? El año pasado fue aproximadamente el 11%. Pero este año ya vimos, este último tiempo del año, ya vimos que hay un crecimiento bastante significativo y creo que en este momento estamos alrededor del 16%. De crecimiento en ventas. De crecimiento en ventas. Cuando aparecieron los bioinsumos, fueron tomados estos bioinsumos en primera instancia, vos me corregís si yo estoy equivocado, por huertas, aquellas producciones frutícolas que desarrollaban una actividad, si se quiere, mucho más artesanal. ¿Los bioinsumos llegaron a los grandes establecimientos de producción agrícola? Ya están llegando a los grandes establecimientos de producción agrícola, pero hay un tema que te quería comentar. Hay un tema que se llama la falta de conocimiento que existe en el mundo sobre los bioinsumos. Por lo tanto, desde Cabío hemos tratado de armar una currícula universitaria para poder integrar a las universidades la capacitación de los para que los futuros asesores sepan de qué se trata y no lo vean como una cosa rara. Exactamente. Y por lo tanto, nosotros siempre estamos pregonando que el gobierno, el Estado, el gobierno actual, tiene que difundir los bioinsumos explicando qué son y para qué sirven. Bueno, el SENASA últimamente está incorporando información para todo el mundo, para los medios también, de la convalidación desde el punto de vista de autorizaciones y demás de productos vinculados con los bioinsumos y con la difusión de la actividad. Exactamente, y te quiero contar algo más que es muy importante. En la Argentina, los centros de investigación son realmente maravillosos, hacen unos desarrollos tecnológicos que son ejemplos en el mundo. Lo que te dicen muchos es, los bioinsumos sí tienen un efecto, en primera instancia, módicos,
pero después con el tiempo se van profundizando esos efectos. ¿Esto es así? Exactamente, es potencial. A medida que vas utilizando más bioinsumo, vas metiendo más metagenoma en el suelo y vas utilizando cada vez menos cantidad de fertilizantes a futuro. Y a nuestros bisnietos les va a quedar un suelo totalmente fértil. ¿Puede convivir una cosa con la otra? Sí, yo creo que lo que está pasando en este momento es una transición que es fundamental que ocurra, la transición entre el químico y el biológico. Y esa transición se está produciendo y muy bien, muy lentamente, pero bien. ¿Es mucho más caro el biológico que el químico? Para nada. En los precios competimos perfectamente y no hay gran diferencia entre una cosa y la otra. ¿Dónde se está demandando más el producto? ¿En qué región? Generalmente el comienzo importante ha sido en la parte de fruticultura. Lo que hablábamos antes, En lo que ¿no? hablábamos antes, fruticultura, en la parte de Mendoza, en la vid y todo ese tema, porque vemos que con los bioinsumos nosotros mejoramos los grados Brix de la planta. ¿Qué Los significa grados eso? Brix es el azúcar de la planta. Por lo tanto, en las vides, cuando vos le metés el bioinsumo, lográs que aumente la cantidad de azúcar en la uva. Y entonces se haga una mejor calidad de esa uva. Por lo tanto, ahora las empresas multinacionales que se dedican a la vid y a los vinos están incorporando estos bioinsumos porque vieron cómo mejora la cantidad de azúcar de la uva. ¿Qué potencialidad tiene con maíz, soja y trigo, que quizás son los grandes desarrolladores del sector agroindustrial de la Argentina? Como te decía Silvito recién hace un ratito, en la Argentina los desarrolladores y los tecnólogos y los capacitadores de bioinsumos hacen permanentemente grandes desarrollos. Ahora aparece la nanotecnología dentro de los biológicos, utilizando nanozinc en el maíz, donde mejoró prácticamente 1 tonelada por hectárea utilizando el nanozinc junto con el... 1000 kilos por hectárea mejoró la productividad del maíz. Sí. ¿En qué región lo hicieron? Eso ¿Tenés te el lo dato? tendría que averiguar. Yo te lo voy a averiguar y te lo mando. Porque está justificado y estudiado y todo. Bueno, es un crecimiento en rendimientos importantes del 15% más o menos. Sí, un 15%. Del rendimiento promedio que tiene el maíz en el país. Sí, tal cual. ¿Eh? Sí, tal cual. Bueno. Y se están utilizando distintas tecnologías para usarlas, por ejemplo, con la inoculación del trigo con azospirillum y todo lo demás. Realmente ha sido un desarrollo muy positivo con todos los bioinsumos. ¿Cómo está el desarrollo de los bioinsumos en la Argentina respecto de la región o con relación al mundo? En un estado extraordinariamente positivo. Es realmente positivo ver cómo se desarrollaron los bioinsumos en la Argentina y cómo somos un centro de atracción respecto de la calidad del bioinsumo. ¿Cuántas empresas hay aproximadamente trabajando con bioinsumos? ¿Tenés más o menos? Sí, en la Cámara tenemos asociados más de 30. Y habrá unas 10 más seguro que están produciendo sin estar asociadas a la Cámara. Bueno, felicitaciones por este Muchas desarrollo, gracias. por este laburo. Un Quijote de esta actividad, de varias actividades, pero hace tiempo que viene luchando, predicando permanentemente sobre un aspecto productivo que puede desarrollar mucho la actividad, sobre todo pensando en aquella demanda que siempre busca, que es la que más tiene condiciones de compra, ¿no? De mejor condición de compra en el mundo, que tiene cada vez más exigencias respecto de los productos que consume, fijándose en cómo se produce fundamentalmente. Exactamente. Así que bueno, felicitaciones y éxitos, Muchas Robertito. gracias, Silvito. Gracias por venir. No, gracias Valoramos a vos mucho. Muchas gracias por invitarme. Presidente de la Cámara Argentina de Bioinsumos, el doctor Roberto Rapella. Información que sale en todos lados, ¿no? El crecimiento de la inversión en bioinsumos en la Argentina productiva. Pausa breve, ya estamos.